Feliz Año Nuevo a los que no vi el domingo pasado aquí. Es mi oración que Dios los bendiga en este año que viene y continúe. La semana pasada estuvimos hablando de la presencia de Dios en mí, ¿verdad? En cada uno de ustedes. Hoy les quiero hablar de la presencia de Dios en la familia o en mi familia, si lo hacemos algo personal, en nuestras familias. Y quiero leer 2 de Samuel, capítulo 6, verso 10. Y dice así: por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. La semana pasada, voy a intentar hacer esto sin mis espejuelos. Lo hice en letra grande, es que esa pelea con los espejuelos no se termina. No me acostumbro a ello. Van a ganar los espejuelos, sí, pero por ahora yo sigo luchando. La semana pasada les hablé sobre la presencia de Dios en nosotros personalmente. Hoy les quiero hablar sobre la presencia de Dios en nuestra familia. Me escucharon hablar sobre la conversación de Dios con Moisés, en donde Dios derrama su corazón a él y el deseo de Dios de querer ser presente en la vida de cada uno de los pueblos del pueblo de Israel. Una de las cosas que mencioné fue que Dios se mostraba al pueblo a través del tabernáculo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablé que Él se presentaba al pueblo y el pueblo salía? Porque cuando Moisés compartió con el pueblo lo que Dios había compartido con él, el pueblo reconoció la importancia de la necesidad de que Dios estuviera presente con ellos. Entonces, cuando se montaba el tabernáculo, Dios se revelaba en manera de columna, ¿verdad? Hacia el pueblo, sea columna, lo guiaba a través del desierto, columna de fuego o columna de nube. Visible, no como persona, sino en forma. Entonces, ¿qué pasa? Vamos de allí, del libro de Éxodo a 2 de Samuel, donde han acontecido muchas cosas. El pueblo de Israel había transitado por el desierto, pueblo de dura cerviz, se arrepentían y volvían a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Entonces, ¿qué está pasando ahora que llegamos a 2 de Samuel? David, déjame ir atrás un poco, déjame no irme muy adelante. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios aparecía y estaba con el pueblo. Y se me pasó, porque estaba un poco ocupada, quise poner una lámina para que pudieran ver. Pero para que tengan idea, los que han ido a mi casa tal vez han visto que yo en mi cocina tengo un cuadro del tabernáculo. Enseñé la clase de tipología por muchos años en el Instituto Bíblico, en la iglesia donde éramos pastores, y es uno de las historias o pasajes favoritos míos de la Biblia, porque es la representación tactible de Dios en medio de su pueblo. El deseo de Dios de la eternidad es estar con nosotros, convivir con el hombre. Entonces el tabernáculo estaba situado, era movible, era como una tienda bastante grande y la desmontaban y la montaban cada vez que el pueblo se movía, el pueblo de Israel.
Y el tabernáculo se colocaba en el centro de las tribus. Ustedes imagínense un campo grande, un lugar grande donde se reúnen miles y miles de personas y cada familia monta su tienda de acampar, ¿verdad? Yo voy a decir así, antes eran sus casas. Sus tiendas de acampar alrededor de un templo o un santuario que se movía con ellos a donde ellos iban. Entonces, ¿qué pasa? De lo que leí la semana pasada a estos versos de ahora, pues llega el rey Saúl, entonces él toma una pieza del tabernáculo y comienza a llevársela como si fuera tipo trofeo, si lo puedo decir así, para todas las batallas que tiene con pueblos alrededor. Entonces llegamos a este punto. Y les lo resumen para no hacerlo grande. Siempre les animo, si ustedes quieren saber más de la historia, léanla en su Biblia. Y si necesitan ayuda, hablen con nosotros, que le ayudamos a manejar y entender un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que en una de las batallas, ¿qué pasa con el Arca del Pacto? Que es uno de los objetos que estaba dentro del santuario, en el lugar santísimo, donde técnicamente, y lo voy a decir de esta manera para que puedan entrar, es donde se sentaba, era como el trono donde se sentaba la presencia de Dios. Y cuando el sumo sacerdote entraba a este santuario, a este lugar, el tabernáculo, y entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer expiación, ofrecer sacrificio por todo el pueblo, inclusive ellos, los sacerdotes, se revelaba la presencia de Dios. Entonces ya han pasado el tiempo, está ahora el rey Saúl, él toma los objetos del tabernáculo y uno de ellos se lo lleva como si fuera un good luck charm. ¿Cómo se dice good luck charm en español? Como un amuleto, gracias. Como un amuleto para donde iba a las batallas. Entonces, ¿qué pasa ahora en esto anterior de lo que estamos leyendo? Acontece de que tuvieron batalla con los filisteos. ¿Y qué pasó con el arca? Los filisteos tomaron posesión de ella. Y no les fue bien. No les fue bien, les fue bien mal. Le llegaron plagas, acontecieron un sinnúmero de cosas a los filisteos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los filisteos? Dicen, no nos podemos quedar, se lo estoy resumiendo, no nos podemos quedar con esto porque esto nos está causando daño a nosotros. ¿Y qué hacen? La quieren entregar. El pueblo de Israel durante este tiempo ya no montaban el tabernáculo como lo hacían. Entonces había pasado algo dentro de ellos, como que ya el pueblo no adoraba igual, como que no sentían la presencia de Dios en medio de ellos igual. Claro, ya es un ambiente diferente. Antes montaban el tabernáculo y lo tenían entre medio de ellos, ya no. Y hay un deseo de ellos. Ahora va entrando Saúl, que no era muy... Bueno, me reservo todo para explicar representación de Saúl. Entonces Saúl no servía a Dios como debía ser. Ahora va entrando un rey, se llama David, y David quiere traer la presencia de Dios nuevamente hacia el pueblo. Me imagino, así como yo hablo con ustedes y me muevo entre ustedes, y yo sé lo que está pasando en las vidas de ustedes. David, siervo de Dios,
también escuchaba y sabía que el pueblo se estaba sintiendo lejos de Dios. Entonces, ¿qué hace David? Escucha que los filisteos se quieren deshacer del arca del pacto. Entonces él reúne hombres, bastante hombres, 30,000, para ir a traer el arca del pacto y regresarla. Pero acontece algo que la van llevando, a ver si les explico. No me quiero mover porque yo no hablo tan fuerte. Entonces, si me mudo del micrófono no escuchan. Pero el arca del pacto y los objetos del tabernáculo, todos tenían unas argollas a los lados, así, si pueden ver. Y por ahí le entraban varas y así los cargaban para no tocarlos. Era prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Que van, como iban en los tiempos de antes, todos marchando, ¿verdad? Llevando, imagínense, en 30,000 hombres, iban cantando, iban celebrando, tenían el objeto que contenía la presencia de Dios con ellos y la iban a regresar al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que se tambalea. ¿Y qué reacción tenemos nosotros cuando algo se va a caer? Hablen. A tratar de agarrarlo, ¿verdad? Y eso pasó y se perdió vida por eso, porque no se podía tocar el arca. Entonces David decide que él no va a regresar el arca y la va a dejar en la casa de este señor Obed-Edom. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ustedes escucharon. Así escucha el rey David. En la casa de él la dejó por 3 meses. El Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Ahora quiero entrar en esto. El arca del pacto tenía ciertas cosas adentro. Tenían la vara de Aarón. ¿Cuánto conocen la historia de la vara de Aarón? ¿Sí? Contenía maná, la provisión de Dios. Escuchen bien, la vara de Aarón, donde Dios libera, Dios guía. ¿Ok? El maná, la provisión de Dios. Y contenía las tablas de los mandamientos, que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera en obediencia a Él. Eran guianzas, eran como leyes que guiaran. Entonces, me perdí porque me puse a hablar y ahora no seguí mi documento aquí. Me pasa todo el tiempo. Entonces, Obed-Edom era un levita que no era alguien más, era una persona común, no era una persona especial. ¿Ok? El arca, porque el pueblo de Israel conocía su historia, el arca, el tener el arca dentro de su hogar, le dejaba saber a ellos que la presencia de Dios estaba allí. Y reverenciaban. Claro, si tú sabes que tocar un objeto puedes perder tu vida, ¿verdad? Lo tratas con mucha cautela y respeto, ¿verdad? Y me imagino que ellos tal vez en el hogar se sentían así, pero sentían algo más por las historias que escuchaban, era una cultura oral. Se contaba, como en nuestros países,
se contaba lo de la bisabuela, lo de la abuela. No dejen de contar las historias de su familia. Algo que acontece en la diáspora es que perdemos la esencia de quienes somos. Y algo del pueblo de Israel, que eran duros de servir, pero siempre contaban las historias y conocían del Dios de Israel que había abierto el mar, que había dado para comer en el desierto. Los niños escuchaban estas historias y sabían. Entonces, al momento de Obed-Edom tener este objeto dentro de su hogar, ¿qué os crees que comienza a acontecer? Yo creo que tipo como cuando las personas escuchan que yo soy pastor, o llega un cura o un padre a un restaurante y tiene su frock puesto, su camisa, no sé cómo se dice en español, ¿verdad? Hay como un cambio de actitud en las personas. Yo les cuento que una vez yo vivía al cruzar la iglesia en Fort Myers, de la iglesia que pastoreábamos. Y era un barrio bastante pobre y vivían muchas personas de color, muchos latinos, muchos afroamericanos, muy pocos blancos en esa área. Y los afroamericanos pues son muy parecidos a los hispanos en algunas cosas. Cuando ven una mujer, y yo pues cruzaba de la casita a la iglesia casi siempre bien vestida, porque cuando cruzaba era o para el servicio o porque tenía alguna reunión con alguien o tenía alguna cita con algo. Y pasan unos muchachos de color moreno y me ven a mí y empiezan a tirar piropo. ¿Cómo le dicen ustedes? Nosotros decimos piropo. ¿Ok? Y yo no iba a decir nada. Pero paré y me volteé y les dije, hablan con más respeto porque yo soy la pastora de este lugar aquí. Y cuando les respondí así, abrieron los ojos como bolas de billares y dicen, oh, perdón, no sabíamos que usted era el pastor de aquí. Yo creo que ellos tenían como ideas de otras cosas porque se pasaban haciendo travesuras por allí en el vecindario y robando. Yo como que creo que en el momento no les dije que era pastor, tanto por los piropos que me estaban diciendo, sino que le dije que era pastor como para impartirles un poco de respeto y que pensaran en lo que tal vez iban a hacer. Creo que como humanos, cuando hay un reconocimiento de que hay algo que representa la presencia de Dios o una persona que representa a Dios, en algunos hogares está la Biblia y la tienen abierta como si fuera un obsequio de respeto, ¿verdad? Nuestras actitudes cambian. Pensamos, cuando vamos a hacer algo, lo pensamos 2 veces. Hay cambios de manera de ser. Me imagino, y solamente estoy suponiendo, que en la casa de Obed tiene que haber acontecido algo así. Hubo un ajuste de actitud, si lo puedo decir de esa manera. Un ajuste a la manera de pensar. Un ajuste a cómo hago decisiones. Un ajuste a cómo tomo acción. No creo que la bendición al hogar de Obed-Edom vino por el obsequio que estaba cubierto en oro pero hecho de madera. Yo me atrevo a decir que la bendición vino porque al obsequio
en el hogar de él hubo un cambio de actitud y un cambio de la manera de ser de Obed-Edom y su familia y los que estaban allí. Porque el objeto era símbolo de la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde voy con esto? La semana pasada, ustedes ven que yo voy caminando con ustedes, ¿verdad? La semana pasada la presencia de Dios anterior, un nuevo año, un nuevo tú, ¿verdad? La semana pasada la presencia de Dios en mí, en ti, en cada uno de nosotros. Hoy, si la presencia de Dios está en mí, al usted estar en su hogar, ¿dónde está la presencia de Dios? En su hogar. Multipliquen la presencia de Dios, vamos a decir, en la familia del hermano Francisco, en Maricruz, en Paco, en cada uno de los muchachos, ¿verdad? Está la presencia de Dios multiplicada en cada uno de ellos. Tiene que haber bendición, porque la presencia de Dios te está haciendo reconocer y va ajustando tu modo de pensar y tu modo de actuar. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? Francisco, ¿cómo le hablas a Maricruz, verdad? Si la presencia de Dios está en ti, tienes que hablarle bien tiernito. ¿Ah? Tienes que hablarle tierno, ¿verdad? No quiere decir que no nos enojemos, pero la manera que aún respondo cuando estoy bajo un enojo o coraje no es igual a como lo hacía cuando no estaba la presencia de Dios. Hay un cambio, no solamente en mí. Si la presencia de Dios está en mí, está en mi hogar, hay un cambio total. Y ese cambio produce bendición. Entonces, cuando el pueblo ve que hay bendición en la casa de Obed-Edom, es porque hay un cambio en ellos. La presencia de Dios en mi familia refleja un cambio en el cual cada miembro de ella ve y reconoce que hay algo diferente, hay algo superior, hay una presencia que no se puede explicar dentro de nuestro hogar. Y en eso, pues afortunadamente, también se experimenta la bendición de que la pareja se lleva mejor, el padre con los hijos, la madre con los hijos se llevan mejor, y también hay la bendición de que aprendemos a manejar nuestro dinero diferente. Ya nuestro dinero no se usa como se usaba antes, ya pensamos cómo lo vamos a usar, ¿verdad? Lo analizamos. Y Dios multiplica bendiciones y bendice nuestro hogar. Y sana. Y no solamente el núcleo de la familia que está dentro del hogar puede testificar de la presencia de Dios, sino que el vecino que está viendo y observando testifica de la presencia de Dios en tu hogar. Porque si antes cuando se peleaban se gritaban, el vecino lo escuchaba. El vecino tal vez no diga nada, pero el vecino escuchaba. Y si es uno de esos vecinos que está pendiente, o la vecina, ¿verdad? Que está lavando los platos y viendo por la ventana, aquella le metió con el sartén al marido, ¿verdad? Ahora está viendo, hace tiempo que no veo que fulana de tal le pegó en la cabeza al marido con el sartén. Hace tiempo que no escucho gritos en ese hogar.
Ya van viendo la presencia de Dios, hermanos, en nuestra familia es necesaria, porque es bendición, no solamente personal para nosotros, sino para nuestro núcleo familiar, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos y para las familias que están afuera. Los dejo con esto. Dios los bendiga. Francisco, después de la canción, ora por las peticiones.